Quisiera pedirles que por favor abran sus Biblias en Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5, versículos del 1 al 11. Dice así la palabra del Señor. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro, y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón, le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces, y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca, para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas, de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: No temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Nos encontramos estudiando la vida de uno de los personajes centrales de la historia del Nuevo Testamento, el apóstol Pedro. En nuestro estudio anterior estuvimos considerando el momento cuando nuestro personaje tuvo su primer encuentro con la persona de nuestro Señor Jesucristo. En el día de hoy quiero hablar de otro encuentro que Pedro tuvo con Jesús, otro encuentro que igualmente marcó su vida, un encuentro especial en la vida del apóstol. Parte del cumplimiento de esta historia que acabamos de leer lo tenemos en el libro de los Hechos. En Hechos capítulo 2 nos encontramos con los eventos del día de Pentecostés. Cuando el Espíritu desciende con poder sobre los discípulos, estos empiezan a hablar en diversas lenguas, en diversos idiomas, de acuerdo a los presentes en Jerusalén para la ocasión del día de Pentecostés. Y ante las críticas de algunos y el asombro del pueblo, Pedro se levanta y él da su primer sermón. ¿Y qué sermón? En Hechos capítulo 2 encontramos sus palabras. En Hechos capítulo 2, leamos algo de ese sermón, versículo 14. Dice: Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: Varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Versículo 22. Varones israelitas, después de citar las Escrituras, oíd estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. O sea, Pedro está trayendo una acusación a estas personas, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Versículo 32. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y noten la reacción. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos?
Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Resultado: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¡Qué predicación! ¡Qué predicación la de este hombre! En medio de un pueblo que había crucificado a su maestro, él se levanta y predica a ese Cristo. En él es que ustedes tienen que creer, y se convierte en 3,000. Su siguiente sermón lo tenemos en el capítulo 3. Luego de la curación del cojo que estaba frente al templo, Pedro habla al pueblo una vez más, y los frutos se dejan ver. Él les habla directamente a partir del versículo 11. Les dice: este hombre está sano aquí a causa de Jesucristo, el que ustedes crucificaron. Por él está ese hombre sano. Dice en el versículo 26: a vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Y luego dice en el capítulo 4, versículo 4: pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. También vemos a Pedro inaugurando la entrada de los gentiles, cuando él va y visita a Cornelio en Hechos capítulo 10, y allí él vuelve y habla la palabra de Dios a partir del versículo 38 hasta el 44. Pedro es el instrumento utilizado por Dios para la entrada a la iglesia de todas estas primeras almas que se convierten en la historia del libro de los Hechos. Pero toda esa historia, tan increíble que uno lee en Hechos, tuvo su comienzo de una manera callada y tranquila en Lucas capítulo 5. Todo eso comenzó allí en Lucas, con el contacto de un pescador de Galilea con Jesucristo. Surgió con la vida de uno que con el toque de Jesucristo contribuyó a trastornar el mundo entero. Aparentemente ha pasado un buen tiempo desde que Andrés introdujo a Pedro ante Jesús y el evento que aquí Lucas nos narra. Varios de los eventos que ocurrieron en la vida del Señor antes de este evento que aparece en el Evangelio de Lucas se registran en Juan, como fueron la participación de Cristo en las bodas de Caná, la expulsión de los comerciantes y cambistas del templo, su encuentro con Nicodemo, su paso por Samaria, la conversación con la mujer samaritana. Y de regreso a Galilea, él entra a Nazaret, donde participa de las actividades de la sinagoga que aparecen en Lucas capítulo 4, en el versículo 16. Le echan de la ciudad e intentan matarlo. Él desciende a Capernaum en el versículo 31 de Lucas capítulo 4. Su fama se extiende, y entonces volvemos a oír hablar de nuestro personaje, el apóstol Pedro, en el texto que nosotros escuchamos. Y aún un poquito anterior, cuando se narra la curación de su suegra, que es todo lo que se nos dice de Pedro. Y tenemos luego esta historia crucial en Lucas 5, que comienza a orillas del lago de Galilea, en la ciudad de Genesaret. El Señor allí se dispone a predicar, se sube a una barca, la barca de los apóstoles, de Pedro, y habla a todo el que se había conglomerado allí a su alrededor, que es lo que se nos narra en los versículos del 1 al 3. Había un gentío allí, dice el texto. Dice: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Oh, que nosotros pudiéramos ver en nuestra generación el gentío agolpándose para oír la palabra de Dios. Pero es en ese contexto que tenemos la historia del llamamiento de Simón Pedro al ministerio. El llamamiento de Simón Pedro al ministerio. Y quiero verlo bajo 3 encabezados. En este texto nosotros vemos un cambio de resultados, un cambio de visión y un cambio de misión. Un cambio de resultados, un cambio de visión
y un cambio de misión. Veamos cada uno a su vez. En primer lugar, veamos cómo el texto nos narra un cambio de resultados. Versículos del 4 al 7. Dice el texto: cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Cristo le dice a Pedro, él le acaba de predicar, hay un gentío allí, y él sube a la barca y está con Pedro y dice: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Imagínense la escena, el pensamiento de lo que debió venir a la mente de Pedro. Señor, tú sabes mucho de teología, tus sermones son increíbles, el que tú acabas de dar, eso es sorprendente, pero de pesca el que sabe soy yo. Tú no deberías conceder que en esto, el que sabe un poco de esto soy yo. Yo vivo de esto, Señor. Tú eres predicador, yo soy pescador. Tú sabes de tu asunto, yo sé de lo mío. Nosotros hemos pasado la noche entera. Esta sugerencia era descabellada para él. Pero era descabellada sobre todo porque el Señor le dice: boga mar adentro. El que sabe de pesca y cómo se hacía la pesca en esos momentos, sabía que las redes no se echaban en lo hondo. Señor, ¿cómo es que yo vaya a lo hondo y allá eche la...? Además, Señor, ya esta no es hora para eso. Nosotros tuvimos 2 horas de la noche en eso, que es la hora que se usa para pescar. Pero ya ahora los peces se tienen que haber ido a plena luz del día y del sol. Señor, de eso sabemos nosotros un poco. Y se habían pasado, para colmo, la noche entera tratando de pescar y no encontraron nada. ¿Qué vamos a conseguir ahora? Menos todavía. Toda la experiencia que ellos tenían como pescadores, de eso era que vivían, les decía: eso es una idea descabellada. Sin embargo, ni toda esa experiencia impidió que Pedro fuera obediente al mandato del Señor. En tu palabra echaré la red, porque tú lo dices. Él es el maestro, Él es el maestro. Le dijo en el versículo 5: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando. Él es maestro, Él es el que dice y yo soy el que obedezco. Él estaba claro en esa relación. Ellos habían encontrado al Mesías. Cristo había venido predicando un mensaje: el reino de los cielos se ha acercado. ¿Y cómo se había acercado ese reino? Con el rey. El rey estaba allí presente. El rey tenía que ser obedecido. El rey. ¿Qué efecto debe causar la presencia de un rey en un lugar? Todas las personas deben inmediatamente ponerse en orden. Está el rey allí presente. Y el punto es, Cristo está diciendo: el reino de los cielos se ha acercado, y al mundo él pregonaba: arrepentíos, el reino de los cielos se ha acercado. Yo estoy aquí ya. El rey estaba con Pedro. Y Pedro sabía que ese maestro a quien él estaba siguiendo, él debía obedecerlo. Pero créanme, por todo lo que esta historia dice, aún esa reverencia y esa obediencia no era todo lo que Pedro podía experimentar acerca de quién era Cristo en relación a él. O sea, él estaba claro que Cristo es el maestro, él habla, yo obedezco. Eso está muy bien. Pero necesitamos mucho más de allí si vamos a servir a Cristo fielmente. Necesitamos mucho más de allí si vamos a servir a Cristo fielmente. No es solamente una comprensión intelectual acerca del señorío de Cristo lo que nos va a dar victoria en nuestro testimonio cristiano, en nuestro ministerio cristiano. Necesitamos estar sobrecogidos con la presencia de su majestad. Y Pedro todavía no había entendido eso. Pero lo vamos a ver cómo lo entendió en la historia, en el pasaje. Pedro
estaba lleno de incredulidad. Él todavía sabía que Cristo tenía muchas cosas que le podía enseñar. Pero de pesca, un momentico, cada quien en su área. Cada quien en su área. De eso no, Señor. Y si nosotros tenemos reservas en nuestro corazón acerca de áreas que Cristo no puede tocar en nuestras vidas, nosotros tenemos la misma deficiencia que estaba experimentando el apóstol Pedro aquí. Lo que quiero decir es que la palabra de Dios es suficiente para tocar todas las áreas de nuestra vida. Eso es lo que estoy diciendo. Que Cristo tiene derecho para regular nuestra vida en todas las áreas. Que mientras tú tengas un rincón que tú pienses que no es así y que en eso el que sabe eres tú, ahí hay problemas todavía. Todavía tú no estás preparado para servir a Cristo. Y por eso Él está preparando a su siervo aquí. Él está preparando a su siervo aquí. El mandato no le cuadraba a Pedro. En su mente Él no entendía esas cosas que Cristo le estaba diciendo realmente. Pero tú lo dices. En tu palabra echaré la red en base a lo que tú dices. En consecuencia, tú eres el maestro, yo lo digo. Pedro sabía que en un barco no puede haber dos capitanes. Cristo es el capitán. Señor, yo voy a hacer lo que tú digas. Tú eres el capitán aquí. Da las órdenes tú. Está bien. Voy a echar la red porque tú lo dices. Tú eres el capitán. ¿Cuál es el capitán de tu vida? Tu vida es una barca. ¿Quién es el que manda allí? ¿Las órdenes de quién tú sigues? Cristo es el maestro. Tú eres uno de sus seguidores. ¿Es así? ¿Realmente? Sigamos viendo qué pasó con esta historia. Bueno, el texto nos dice que Cristo le dice, boga mar adentro y echa la red. Pedro, me imagino con renuencia, si tú lo dices, está bien, y uno puede ver hasta la mirada quizás echándosela a otro de los apóstoles que estaban ahí. Está bien, vamos a echar la red. Echa la red. Y lo que pasa es sencillamente sorprendente. Lo que ocurre es increíble. Es muy fácil para nosotros leer la historia. Bien sencillo, quizás no estamos acostumbrados a leerla. Pero lo que ocurre es sencillamente increíble. Habiéndolo hecho, echaron la red y encerraron gran cantidad de peces y la red se rompía. Y se enseña rápido, señores, y todos estos peces, ¿y cómo es que vamos a atrapar todos estos peces? Y enseña para que ayuden a recoger a los demás que estaban con la barca, vengan y ayuden, y llenaron ambas barcas, y se estaban hundiendo del peso que tenían de tantos peces que ellos habían tomado con esa red. Y la pregunta es, ¿cómo se metieron todos esos peces en ese lugar? Tanto aquí, en este pasaje, como en Juan capítulo 21, lo que vemos es al Señor manifestando que Él tiene poder y control absoluto sobre su creación. Poder y control absoluto sobre su creación. No hacía ninguna diferencia de que ese fuera el lugar o no apropiado para pecar. No hacía ninguna diferencia si ese era el momento adecuado o no lo fuera para pecar. No hacía ninguna diferencia si antes no había ningún pez y ahora vamos a ver qué va a pasar. No hacía ninguna diferencia. Porque Cristo tiene control sobre todos y cada uno de los elementos de la naturaleza. El Señor habló y eso es suficiente. El Señor lo dijo. Mateo 17:27 es otro ejemplo del gran poder de Cristo. En Mateo 17:27 es el texto cuando el Señor va a cobrarle los impuestos. Dice, sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Dice, mira, están cobrando los impuestos, ve al mar, y el primer pez que salga, oigan, el primero que salga, y ese va a tener la moneda que se necesita para pagar por ti y por mí. La cantidad precisa, el pez, inmediatamente, ese fue el que sacan. Cualquiera diría, bueno, a mí me gustaría eso. Yo poder sacar el pez, allí te cubro todo lo que yo necesito. Pero ¿qué es eso? Qué fácil lo leemos, ¿eh? Qué fácil lo leemos. ¿Qué se necesita para que ocurra lo que aquí ha pasado? Este es un buen momento para señalar que ese Cristo, que lucía tan humano que muchos no creyeron en Él, amigos, es nada más y nada menos que Dios encarnado.
Dios encarnado. Jesucristo, el Cristo que vivió en este mundo, es Dios encarnado. Todos los atributos que hacen que Dios sea Dios eran suyos. Omnisciente, omnipresente, omnipotente y todos los atributos. Y por eso le vemos en los evangelios revelando aún lo que la gente está pensando. Cristo sabe lo que tú estás pensando aquí sentado ahora mismo. Y él le decía a la gente, mira, como ellos están pensando esto, y venía y dice el texto, respondiéndole les dijo, respondiéndole a lo que estaban pensando. Eso hace Cristo en los evangelios. También Él les manifiesta que Él estaba viéndolo a ellos antes de que Él ni siquiera estuviera presente con ellos, como pasó con el caso de Natanael. O el mismo Pedro lo confiesa en Juan 21:17, cuando Él le dijo, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que yo te amo. Cristo sabe hasta de las emociones y los sentimientos que tenemos en nuestro corazón, porque Cristo es omnisciente. Pero no solamente era omnisciente Cristo para saber si allí había peces o si no había, es que también Él es omnipotente. Y Él podía hacer que los peces entraran a la red, no solo saber si estaban allí, sino que en su omnipotencia podía hacer que esos peces entren todos a esa red. Pero no solo eso. Aunque no hubiera un solo pez en ese lugar, Él tenía el poder para crearlos a todos en un instante para que hubiera peces. Como hizo en el milagro de la multiplicación de los panes y de los peces. Donde habían solo 2 o 3, comió todo el mundo y sobró. Porque Cristo tiene poder, Él es omnipotente. Entonces hubo un cambio de resultados. Sin Cristo, pesca, nada. Con Cristo da la orden, una diferencia del cielo a la tierra. Y eso nos lleva al segundo punto. Un cambio de visión. Un cambio de visión. Hay un cambio de resultados que lleva a un cambio de visión. Versículos 8 y 9. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Una reacción muy mundana de lo que él había acabado de experimentar hubiera sido, déjame echar unos numeritos. O sea, si el Señor viene aquí una vez a la semana y hace esto, pues cuando venimos a ver, oye, no está mal la empresa, vamos a tener la empresa pesquera más grande de Palestina. Pero Pedro no estaba pensando en función acerca de eso. Pedro no estaba pensando en función acerca de esto. Aquí se está narrando una experiencia transformadora en la vida del apóstol Pedro. Fíjense que Lucas le llama a él Simón Pedro, en el versículo 8. Viendo esto, Simón Pedro. Cuando se menciona así el nombre completo, es que hay algo que se quiere destacar en la vida del apóstol Pedro. Ocurre también en Mateo capítulo 16, versículo 16, cuando la gran confesión acerca de quién es Jesús. Y aquí tenemos otra experiencia importante en la vida de este hombre. Emocionado con la pesca, Pedro quedó atrapado en el corre-corre de llenar las redes. Vamos, trapen, ayúdennos, vengan, tenemos que meter todos estos peces aquí. Pero cuando todos los peces están en las barcas y él se da cuenta de lo que el Señor acaba de hacer, una gran transformación ocurre en el apóstol. Pedro se dio cuenta de algo como nunca antes lo había hecho. Era el mismo Cristo que estaba allí a su lado, y él era prácticamente el mismo Pedro en un sentido, al lado del Señor. Pero Pedro tuvo una sensibilidad de su propia bajeza, de su indignidad, como él nunca antes la había tenido. Pudo ver la grandeza y la majestad del Señor como nunca antes la había visto. De dirigirse a Jesús como maestro, pasó a dirigirse a Él como Señor. Señor. Pedro quedó profunda e internamente impresionado con el hecho de que ese maestro que él estaba siguiendo también era su Señor. ¿Y qué significa ese Señor?
que ese Jesús no era simplemente un pescador profesional que había logrado atrapar todos esos peces, que ese Señor era el creador de todos los peces del mar. Yo sé mucho de esto, decía Pedro. Yo soy pescador. Y Cristo le está diciendo, yo sé más que tú porque yo creé los peces. Yo hice los peces. Y Pedro entiende esto y Pedro queda absorto y sobrecogido ante la presencia de un Dios santo. Pedro no le puso la mano sobre los hombros al Señor. ¡Wow! ¿Y ese milagro? Hazlo otra vez. ¿Cómo es eso? No, esa no fue la reacción que le dio. ¡Choca los 5 ahí! ¡Wow! No, él estaba lleno de pánico y de temor. Simón sabía, como buen judío que él era, que los pecadores no conviven con la presencia del Dios Santo. No fue un destello de la santidad de Dios. Él no vio la visión que tuvo Isaías y que el pastor Saladín nos predicara el domingo pasado en la noche. Él no vio a los ángeles, a los serafines diciendo santo, santo, santo. Él simplemente vio una manifestación y un despliegue del poder del Señor Jesucristo como el creador de todas las cosas. Y ellos quedaron todos allí frisados. Y la pregunta es, ¿habría otra reacción correcta en medio de lo que acaba de acontecer? ¿Pudiera haber habido otra reacción correcta? ¿Qué vemos en las Escrituras? ¿Cómo reaccionan los hombres de Dios ante eventos como estos? Pensemos en Moisés. Cuando Moisés está allí en la presencia de Dios, en medio de la zarza ardiente, y él habla con el Señor allí, estaba hablando allí como uno cualquiera, un tú a tú. De ninguna manera. Quita el calzado de tus pies. Donde tú estás, eso es tierra santa, Moisés. Es tierra santa. Es por eso que nosotros le decimos, hermanos, nosotros no podemos venir a este lugar a adorar al Señor en cualquier actitud. No podemos. No se corresponde con el Dios a quien nosotros estamos adorando. Hay una actitud que es apropiada, hay una actitud que no es apropiada. Recordemos a Isaías, que debemos tenerlo bien fresco. ¿Cuál fue la reacción de Isaías? ¿Acaso él salió de allí? ¡Wow! Yo vi ángeles. Y eso fue tan tremendo. Y yo vi las luces. Y me sentí más bien. No. Porque los pecadores deben temblar ante la presencia de Dios. Mi amigo, quizás tú no entiendas esto. Los pecadores deben temblar ante la presencia de Dios. Nota la forma como Abraham hablaba con Dios en Génesis capítulo 18. Y se dice de Abraham que Abraham era amigo de Dios. Amigo de Dios. Sin embargo, en Génesis 18 vemos este respeto y esta reverencia con la que habla Abraham. Génesis 18, 27. Y Abraham replicó y dijo: he aquí ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza. Versículo 30. Y dijo: no se enoje ahora mi Señor si hablare, quizás se hallarán allí 30. Y respondió: no lo haré si hallaré allí 30. Pero no se ofenda, Señor, si yo hablo con usted, lo que está diciendo. Versículo 32. Y volvió a decir: no se enoje ahora mi Señor si hablare solamente una vez más. Yo sé que puede ser un atrevimiento de mi parte lo que está diciendo, y con respeto, con reverencia. O la reacción de Manoa y de su mujer en Jueces capítulo 13, versículo 20. Jueces 13, 20. Porque aconteció que cuando la llama subía del altar hacia el cielo, el ángel de Jehová subió en la llama del altar ante los ojos de Manoa y de su mujer, los cuales se postraron en tierra. O la reacción de Job en Job capítulo 42, versículos 5 y 6. Job 42, 5 y 6. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza.
O el apóstol Juan en Juan capítulo 1, en Apocalipsis capítulo 1, versículo 17. Apocalipsis 1, 17. Cuando le vi caí como muerto a sus pies y le puse su diestra sobre mí diciendo, no temas, yo soy el primero y el último. Caí como muerto. Y hermanos, examinemos de corazón la actitud de reverencia de nuestro corazón cuando nosotros en cualquier postura y en cualquier situación, en cualquier condición podemos pensar que tenemos acceso al reino de Dios, a la entrada de Dios en oración y como sea yo voy a orar, Señor bendícenos porque, hermanos, pensemos en eso. No te apresures a proferir palabra, dice Eclesiastés, ante la presencia del Señor. No debemos haber sido culpables muchas veces de irreverencia ante el nombre del Santo de Israel. ¿Cómo es que entonces se aparecen tantos diciendo que vieron al Señor con una pasmosa tranquilidad como si nada hubiera pasado, como me pasó esta semana? Hablaba con una persona, me decía, sí, oye, el Señor me habló y me dijo, fulano, tal cosa, sí, aquello y lo otro. Con mi nombre y todo, y habló así de tú a tú. No es esa la reacción de los hombres que temen a Dios que hay en la palabra del Señor. El que tenía tal visión y tal contacto con el Señor quedaba lleno de temor. Por eso el pueblo de Israel le decía, Moisés, habla tú, no nosotros, le decía al pueblo. La santidad de Dios y la pecaminosidad del hombre no pueden coexistir, es el punto. Y sabían ellos que si ellos se iban cuerpo a cuerpo, la santidad de Dios ganaba. Pero Dios no nos gana destruyendo al pecador. Dios nos gana transformando al pecador. Dios transforma al pecador. Y este milagro impactaría la vida de Pedro. Otros milagros que él había visto no lo habían impresionado tanto. Él vio cuando el Señor sanó a su suegra. Pero no se dice que él tuvo la misma reacción. Tenía que ser aquí este milagro hecho especialmente en su barca y en referencia a su profesión. Él vio como nunca antes que justo allí en su barca estaba el Señor Dios creador de los cielos y de la tierra. Dice el comentarista Lenski, una razón por la cual se nos dificulta entender la reacción de Pedro es que nosotros mismos, en nuestros propios corazones y conciencias, quizás nunca nos hemos dado cuenta como Pedro de nuestra extrema pecaminosidad. Estamos demasiado prestos a levantarnos en el templo como el fariseo, en lugar de quedarnos bien atrás, avergonzados hasta para levantar la mirada, aplastados en nuestro seno como el publicano. Uno de los rasgos que nosotros vamos a ver en Pedro es que cuando Pedro admitía algo, lo hacía de todo corazón. Lo admitía de todo corazón. Y del extremo de confianza personal y del orgullo, él pasó a una gran humillación. Y él era sincero en lo que le estaba diciendo. Apártate de mí, que yo soy un hombre pecador. Sincero en su corazón. Si Cristo puede hacer eso que él hizo, si Cristo sabe dónde hay peces y dónde no hay, si Cristo puede hacer eso, Él sabe absolutamente todo acerca de mi corazón. Y mi amigo, Cristo lo sabe absolutamente todo acerca de tu corazón. ¿A dónde te vas a esconder? Pues el mensaje del Evangelio es: escóndete en Jesucristo. Escóndete en Jesucristo. Él es el que te ofrece el perdón de todos tus pecados. Pedro reaccionó bien, pero no tenía la respuesta. No tenía la respuesta. Dios tiene sus maneras de tratar con sus siervos y de prepararlos para su obra. La primera reacción de Moisés cuando Dios lo llamó desde la zarza ardiente fue temor. Dice entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Éxodo 3:6. Y cuando el Señor le dice que lo va a enviar a Egipto para liberar a su pueblo, le pregunta él: ¿y quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel?
Ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, porque soy tardo de habla y torpe de lengua. La pregunta es que si Dios le hubiera hecho esa oferta a Moisés 40 años antes, ¿cuál hubiera sido la respuesta de Moisés? Ay, sí, yo voy. Pero él aquí se ve indigno, se ve que no él es el que puede. Su confianza en sí mismo lo habría descalificado. Pedro no iba a hacer la obra lleno de confianza en sí mismo. Y Cristo está tratando con su corazón. Pedro le dijo, apártate de mí. Apártate de mí. Una conciencia de su pecaminosidad como él nunca la había vivido y experimentado. Señor, yo no soy digno de estar cerca de ti. Señor, ¿quién tú eres? ¿Quién yo soy? ¿Qué es lo que le decimos a Dios en oración? Cuando venimos a Él en confesión de nuestras faltas y de nuestros pecados. ¿Conocemos algo de lo que es orar con esa intensidad con que oraba Cristo? Afectados realmente por la grandeza de Dios, por la santidad de Dios, con el poder de Dios, y humillados en nuestro corazón. Oh Señor, ten misericordia. Señor, ten misericordia porque soy un hombre pecador. Conocemos algo de la sensibilidad espiritual que corresponde con un hombre que ha tenido una visión de Cristo. Has tenido una visión de Cristo. Has visto a Cristo transformando corazones. Has visto a Cristo haciendo obras poderosas. Te has dado cuenta quién hizo el sol, quién hizo la luna y las estrellas. Te has dado cuenta quién inspiró esta palabra para preservarla. Te has dado cuenta quién te transformó tu corazón. Te has dado cuenta quién es que ha hecho toda esta obra. ¿Quién hizo todo esto? ¿Te has dado cuenta de por qué nosotros no andamos con taparrabos y creyendo en dioses y con tótems y cosas diferentes para adorar a Dios? ¿Te has dado cuenta quién ha hecho esta magnífica obra? No es de hombre ni por hombre. El Señor ha hecho esta obra maravillosa delante de nuestros ojos. ¿Cuál es la reacción de tu corazón? Dios no iba a utilizar ese instrumento indigno como estaba. Dios tenía que tratar con Pedro. Había algo que él tenía que hacer. Y de Pedro quizás ponerse a pensar que Dios lo estaba utilizando a él porque algo bueno vio en mí. Oye, Dios tirándose esa ficha para servir en el apostolado. Al apóstol Pedro. Pedro tenía que darse cuenta que no era nadie. No, que no, tú no eres nadie. Cuando tú te des cuenta que tú no eres nadie, que tú no mereces esto, entonces vamos a empezar a hacer una gran obra, Pedro. Hermano, nosotros no somos dignos ni de orarle a Dios. Nosotros no somos dignos ni de orarle a Dios. Por eso que la Escritura dice que nosotros tenemos acceso a su presencia solamente en el nombre de Cristo. Solamente en el nombre de Cristo. No somos dignos de eso, hermanos. Pero era ese instrumento indigno que Dios iba a usar, era ese. Por eso en la Escritura tenemos este tesoro en vasos de barro. Un tesoro en vasos de barro. Para que la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros. Sea de Dios. Un cambio de resultados, un cambio de visión. Y en tercer lugar, un cambio de misión. Un cambio de misión. Versículo 10. Lucas 5:10. Dice que el temor se había apoderado a sí mismo de Juan, de Jacobo, hijo de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Desde ahora serás pescador de hombres. La palabra del versículo 4 que se utiliza para pescar es diferente a la palabra que aparece aquí en este versículo 10 acerca de pescador. El vocablo del versículo 11 hace referencia a atrapar a algo vivo sin matar. Y lo que está diciendo Pedro
tú vas a venir a ser un pescador de hombres para atraparlos vivos y para vida. No es de muerte para muerte. Tú vas a ser un pescador para que ellos entonces vivan. Recogerlos del lugar donde morirían para darles la vida eterna. Y por eso les leía el relato de la predicación en Hechos acerca de Pentecostés. En el gran día de Pentecostés la palabra de Cristo se cumplió abundantemente. Ese fue el milagro más grande en comparación con este de lo que Cristo llenara los peces. No era nada, el milagro de llenar esa red de peces. Nada. Pedro, esto es simplemente un anticipo para lo que tú veas que yo voy a hacer contigo, con el alma de los hombres. Esta pesca no es nada, Pedro, si tú te asombras de esta. Lo que yo quiero hacer contigo es muchísimo más grande todavía. Yo a ti te voy a convertir en un pescador de hombres. Y de ahora en adelante serás un pescador de hombres. Jesús repite el milagro luego en Juan capítulo 1, Juan 21, versículos 1 al 14. Allí vuelve el Señor y lo repite. Y tiene una razón de ser. Ustedes recuerdan que después que el Señor lo matan, Pedro se desanima. Pero dice, bueno, a pescar otra vez voy yo. Se acabó esto. Y allí va él a pescar. Y el Señor vuelve y le hace el milagro. ¿Para qué? Para recordarle, Pedro, pero no fue a eso que yo te llamé. Tú tienes otra misión. Yo te hice pecador de hombres. Es otra cosa lo que tú vas a hacer. Y le trajo el mismo milagro para causar el mismo impacto en su corazón. Es que soy yo el que voy a llenar eso independientemente de quién sea el instrumento, Pedro. Tú me negaste, pero yo te restauro y voy a usar a ese instrumento restaurado para volver a llenar esa red de peces, de hombres convertidos por la gracia bendita del Señor. Serían investidos con poder de lo alto. Y el Cristo que dijo la palabra y esas redes se llenaron, será el mismo Cristo que va a bendecir la palabra de sus predicadores cuando esa palabra sea pregonada y predicada. Estos apóstoles estarían predicando la palabra de Dios, la cual es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne las intenciones y los pensamientos del corazón. Esa es la palabra de Dios. Esa es la palabra de Dios que cuando es pronunciada, qué instrumento, qué extraño. ¿Por qué nosotros en pleno siglo XXI nos encontramos en un púlpito y las personas sentadas alrededor de la palabra de Dios? ¿Por qué no con efectos visuales? ¿Por qué no a través de discusiones? ¿Por qué no otro formato? Porque Dios ha dicho que es a través de la locura de la predicación del Evangelio que los peces se llenarán, entrarán a esa red y se salvarán. Y tenemos que creer. Porque no va a ser por la grandeza de los instrumentos, sino por la eficacia de la palabra del Señor. ¿Dónde tenemos que poner nuestra fe entonces? En que nosotros obedecemos, predicamos, que Dios se va a encargar de llenar la red. Dios se va a encargar de llenar la red. Mi hermano predica mi hermano, que Dios lo va a hacer. Decía Lenski, ¿quién podía ver las montañas de ignorancia que fueron quitadas cuando Cristo estaba predicando allí, en los versículos del 1 al 3? Los corazones de piedra que fueron convertidos en mantequilla de la contrición, que una nueva vida espiritual inmortal venía a la existencia, que la culpa y el pecado tan espantosos y aplastantes estaban siendo alejados como el oriente lo está del occidente. Las cosas espirituales son invisibles, los ojos de nadie ven cuando son llevadas a cabo. Por tanto, hasta los predicadores piensan a menudo que su labor es en vano. ¿Y cómo podían Pedro y los apóstoles enfrentar el judaísmo y el paganismo con absoluta seguridad de victoria, cuando lo único que tenían era la palabra? Aquí está la respuesta visible. Las redes estaban llenas de peces atrapados por la palabra de Jesús, y solamente por esa palabra. ¿Cómo van a creer los hombres? Por la palabra de Jesús y solamente por esa palabra. Ese es el mensaje. No hay que agradar, no hay que añadirle, no hay que quitarle. Eso es, no lo podemos mejorar. Y tenemos que confiar que predicando ese mensaje las almas se van a convertir al Señor. Y tenemos que tener ánimo para hacerlo. Y esa doble experiencia de ver esos 2 milagros
marcaron al apóstol Pedro por el resto de su vida. Pescadores de hombres. Pedro, tú eres un pescador. Yo te voy a hacer un pescador de hombres. Tú tienes una profesión nueva. ¿Es fácil el trabajo de los pescadores? No, no es fácil. Hay que levantarse temprano, hay que mantener bien las redes, buscar el momento preciso, adecuado, uno prepararse físicamente, las condiciones del día tienen que ser buenas. No es fácil. Pescar hombres tampoco lo es. Pescar hombres es un trabajo difícil. Ser pescador de hombres es un trabajo arduo. Demanda sacrificios. Así como los pecadores están despiertos cuando otros están durmiendo, el que va a servir a Cristo va a tener que negarse cosas a sí mismo mientras los otros están dando banquete, por así decirlo. Hay sacrificios. Pero nosotros tenemos que tener amor por las almas. Y yo pienso, hermanos, que Dios nos está hablando. El pastor Saladín y yo no nos pusimos de acuerdo cuando la semana pasada predicamos lo que fue predicado en este púlpito. Y Dios hoy nos está trayendo esta palabra a nosotros acerca del hacernos pescadores de hombres. Yo creo que Dios nos está hablando a nosotros de tener sensibilidad y amor hacia las almas, de tener más celo evangelístico. Yo pienso que nosotros pudiéramos estar durmiéndonos en el hecho de que siempre vemos aquí gente viniendo. Pero hermano, nosotros no podemos sentirnos tranquilos. Porque por cada una de las personas que están aquí sentadas, hay miles que están allá afuera sin Jesucristo. Y nosotros no sabemos cuándo Cristo vuelve. Nosotros no sabemos cuándo las almas se van a morir. Pero qué maldita comodidad nos aferra muchas veces para no compartir la palabra con una persona, no darle un tratado evangelístico, no invitarlo a la iglesia, no hablarle del Señor. Que Dios maldiga esa tranquilidad. Hermano, necesitamos tener compasión por las almas. Dios nos está diciendo, debemos seguir predicando a Cristo, debemos ser pescadores de hombres. Tenemos que lanzar la red. Pero ¿saben qué? Podemos criticar a Pedro. Oye, Pedro, pero tú tenías que ser obediente, dice a la red. Y no es el Señor que te está hablando. Pero nosotros somos peor que Pedro. Señor, pero... y el corazón de la gente está fácil. Estamos viviendo en días difíciles y la gente no tiene actitud para estar viendo esto. La gente nada más está pensando en tener cuarto, en gozar de la vida, en llevar la buena vida. Está difícil predicar el evangelio a la gente. Eso era antes que uno iba de casa en casa predicando, pero estos días son diferentes, Señor. Y somos peores que Pedro, porque Pedro por lo menos dijo en tu palabra, echaré la red. Nosotros estamos dejando de echarla. Estamos dejando de tirarla a la red. Oh, hermanos, en el nombre de Cristo, echemos la red, que Dios la va a llenar. Echa la red. Tira la palabra de Dios. Y no veremos si Dios va a cumplir su palabra o si no. Pongamos a prueba el nombre del Señor, ¿verdad? Tomémoslo en su palabra, obedezcamos simplemente y echemos la red. Que Él se encarga del resto. Y habrán peces, hermanos, que no van a venir aquí a la iglesia. Somos nosotros que tenemos que buscarlos. Hay peces que hay que ir a buscarlos. ¿Habrá alguien aquí en esta iglesia? ¿Habrá alguien aquí aún sentado en esta mañana que tendrá que considerar si ha llegado el momento de decir un no a su profesión y entregarse a servir a Cristo a tiempo completo? No, eso es para la época de los apóstoles. No, mi hermano. No, mi amado hermano. Estos hombres dejaron su profesión. Dice A.T. Robertson, la conducta de este grupo de hombres de negocio debería ser que otros hombres de negocio hagan una pausa y vean si Jesús les está llamando a hacer lo mismo.
No era Pedro el que estaba ganando a Cristo para hacerlo un socio. Mira, Cristo, hazte socio conmigo y vamos a hacer un negocio pesquero ahora con esto porque esto va a estar bueno. No, fue Cristo que hizo esos socios del negocio de Cristo, de ganar hombres en esas redes. Y la pregunta es, ¿cuántos de nosotros debemos hacernos socios con Cristo para ganar almas para el Señor? Cristo le estaba dando a Pedro era el privilegio de hacerse socio suyo en los asuntos del reino de Dios. Y no es una gran bendición cuando Dios le dice a un hombre, ¿tú quieres ser socio mío? Ven, vamos a ganar almas. Vamos a ganar almas. Y algo así Dios puede estar haciendo contigo, llamándote a ser pescador de hombres. Debes seguir a Cristo. Pero necesitamos tener ese encuentro con Cristo como Pedro lo tuvo. Porque nadie va a poder hacer eso si no tiene un encuentro con el Señor. Nadie va a poder salir a ser un pescador de hombres si no ha visto a Cristo haciendo el milagro de multiplicar y llenar esas redes. Tampoco puede ser un neófito. Cristo tomó e instruyó a estos hombres y los preparó para la obra que después en tiempo venidero se cumplió. Cristo los fue entrenando, no los hizo apóstoles de sopetón. Tenemos que saber qué es lo que vamos a hablar. Tenemos que tomar ese mensaje adecuadamente. Pero tenemos que tener corazón primero. Tenemos que tener corazón porque si no, no lo vamos a poder hacer. Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Justo después del milagro en Juan capítulo 21, ¿me amas, Pedro? Y dice el texto, dejándolo todo, le siguieron. Y yo no creo que Cristo tenga la intención de que estos fueran los últimos hombres que tuvieran que hacer eso. Dejándolo todo, le siguieron. Un servicio sin reservas. Y no porque haya algo en contra de las vocaciones seculares. Cristo mismo honró la labor manual de ser un carpintero. Pero este texto sí dice mucho de la vocación del ministro y del siervo de Dios, que ha dejado una vocación para servir a Cristo. La labor que ellos iban a realizar iba a demandar mucho, más de lo que un hombre compartiendo su trabajo secular puede dar. Y Cristo les dijo, sígueme. Y ellos dejándolo todo, le siguieron. Sí es cierto que algunos que se llaman a sí mismos pastores deshonran el oficio, dejando que la gente piense mal de que el pastorado es un oficio de vagos. Cristo sabe que la labor pastoral es un asunto que demanda todas nuestras energías. Los apóstoles no podrían haber hecho la labor con corazones, con ambiciones divididas. Decía alguien, cuando Simón lo dejó todo a orillas del lago, él no sabía de qué iba a vivir, no sabía cómo iba a proveer para su familia, no sabía si estaría en peligro, no sabía si sería efectivo, pero conocía a Jesús y eso era lo único que le importaba. Estoy leyendo. Sus ojos estaban puestos en las cosas de arriba y no en las de la tierra, y estaba dispuesto a arriesgarlo todo como pérdida temporal para ganar la bendición duradera de la ganancia eterna. Y aunque sus pasos futuros a menudo le fallaron, sin embargo, nunca volvió atrás. Nunca. A modo de aplicación, brevemente, debemos revisar nuestra obediencia. La obediencia de si estamos echando la red. Que podamos decir como Pedro, en tu palabra echaré la red. Vemos aquí cómo la palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios es viva y eficaz. Que cuando esparcimos la palabra, esta no vuelve vacía. Y todos los pescadores tienen sus épocas en que no atrapan nada. Y así pasa con los pescadores de hombres. Pero el hecho de que no logremos lo que nosotros queremos no nos debe quitar el ánimo. Nosotros somos socios en el negocio pesquero del Señor. Somos colaboradores con Cristo. Y aquel que dio la orden a los peces para llenar esas redes va a llevar a los hombres a las redes del Evangelio. Amados pastores, nosotros tenemos al Señor que nos ha dado su promesa de que su palabra no vuelve vacía.
Que nosotros confiando en el Señor, esperando en el Señor, aún nos cansemos, nos agotemos en nuestros cuerpos, vale la pena servir al Señor. No es por la elocuencia de nuestras palabras, sino por el poder de la palabra de Dios. Por eso se compara con un martillo que quebranta los corazones. Y a veces uno está a punto de tirar la toalla. Y uno puede decir, ese caso ya no va a funcionar. Pero nosotros no podemos perder fe porque creemos en un Dios todopoderoso. Hermanos, también aprendemos que la profundidad de nuestra adoración, la profundidad de nuestro servicio a Dios, depende de cuán conscientes estemos de la profundidad de nuestra propia pecaminosidad. Pedro necesitaba hacerse consciente de su pecaminosidad. Para conocernos a nosotros mismos tenemos que conocer a Dios. Tenemos que tener una visión de Dios. El problema nuestro es que muchas veces nos comparamos con los hombres en lugar de compararnos con el Señor. Pues yo no estoy tan mal. Hermano, no nos comparemos con nosotros. No mires a otro que también estás mal y diga, bueno, ¿bien estoy yo? No, mira a Cristo. Mira a Cristo. Y no descanses hasta ser transformados a la imagen del Señor. Mi amigo que estás aquí, ¿qué impresión tú tienes de Jesucristo? ¿Qué impresión tú tienes de Jesucristo? Porque Cristo quiere que tú estés claro con respecto a quién Él es. Él vino al mundo y el mundo no le conoció, dice la palabra. Y tú puedes pasar por este mundo y pasarte toda tu vida sin conocer a Cristo. Pero eso no es la intención de Dios con el hombre. La intención de Dios para con el hombre es que conozca a Cristo como el Salvador. Y en Él se refugie para el perdón de pecados. Y crea aún lo que mismo Pedro dijo cuando expresó, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y por eso la palabra de Dios nos dice que nuestro mensaje al predicar es Cristo. Predicamos a Cristo y a este crucificado. Porque, mi amigo, ese es el mensaje que tú necesitas. Tú no necesitas simplemente que te digamos 3 pasos para tú ser feliz en este mundo. El tema principal de nuestro púlpito no siquiera va a ser, por mucho que lo amemos y lo queramos, es cómo tener buenos matrimonios. Ese no es el mensaje principal de la Biblia. Y aquí se habla de eso. Queremos eso también. Pero el punto principal, el punto que no podemos salirnos de allí nunca jamás, es que la salvación y la vida eterna vienen a través de Jesucristo. Hablemos de Jesucristo. Habla de Jesucristo a tus amigos. Habla a tus hijos de Jesucristo. Porque solo Él puede dar vida eterna. Y con Él nos veremos cara a cara el día que lleguemos a la eternidad. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Dios bendiga su santa y bendita palabra en tu corazón.